El grupo de economía, una de las actividades que realiza es colaborar con otras áreas de la estación en análisis económico. En este caso, vamos a tratar el tema de la viabilidad económica del uso de usar como fertilizante efluente porcino de un criadero. Básicamente esto es muy importante porque si uno ve el desarrollo económico nacional, prácticamente en los últimos 12 años ha habido un continuo incremento en el tema del consumo de carne porcina. A nivel interno prácticamente ha pasado de 5 kilos a más de 16 kilos por habitante por año en el año pasado. Y unido a esto se ve una fuerte perspectiva de exportación de carne, originado, como es sabido, el problema sanitario porcino que tuvo China el año pasado, que le bajó 40% el stock de ganado porcino del país, y ellos consumen mucho ganado porcino, y prácticamente esto hace que tenga un requerimiento muy importante de carne, y entonces está la posibilidad que a nivel nacional la exportación de porcino es baja, no pasa de 11, 12 mil toneladas al año, pero se puede ampliar muchísimo con fuentes de financiamiento externa, y entonces una de las alternativas es siempre la intensificación de los criaderos, mejorando la productividad y por lo tanto también aumentando las excretas deyecciones porcinas y requiriendo un manejo adecuado. Entonces, una de las alternativas importantes es usar lo que se llama la recolección de excreta, el purín, que se obtiene del criadero, para fertilizar los lotes de agricultura tradicional. Entonces, por eso, como veníamos comentando, en el Grupo Economía trabajamos, en este caso, en un uso de costos de maquinaria agrícola aplicados a comparar la alternativa de un productor que tiene un criadero porcino y contrata el uso de una estercolera alquilada versus la alternativa como inversión de comprar una estercolera y usar el tractor propio de la explotación en un porcentaje, un 10% de uso anual del tractor dedicado a esta tarea, y entonces ver dónde sea conveniente el uso de maquinaria contratada y a partir de qué punto es conveniente, ya es factible comprar la estercolera y usarla para la producción. En este caso, la forma que se hace es en qué punto se igualan el costo total de producción contratando la labor al costo total de la labor de estercolera propia. En donde se igualan los costos, a partir de ahí empieza a ser más barato el uso con maquinaria propia, y lo que tienen ahí se muestra en el gráfico es un poco la fórmula donde se saca la superficie de indiferencia, es igual al costo fijo total de la maquinaria propia en dólares por año sobre la diferencia entre el costo por hectárea del contratista menos el costo variable con estercolera propia. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero esto permite obtener el número de hectáreas a partir de la cual es conveniente tener la maquinaria propia porque es más barato. Ahora, ustedes pueden ver algunos supuestos del cálculo, donde están acá mencionados, o sea, prácticamente el purino, o sea, el producto de deyección de porcinos, tiene por metro cúbico 3,5 kilos de nitrógeno y 1,8 kilos de fósforo. Esto, ten en cuenta que para utilizar una hectárea aproximadamente necesita unos 30 metros cúbicos de este purín, prácticamente eso representa que se está aplicando 105 kilos y 54 kilos de fósforo, que equivale como fertilizante a lo que está ahí expresado, o sea, 257 kilos de superfosfato y aproximadamente 250 de urea. O sea, una dosis bastante amplia de fertilizante que equivale con los valores de 40 dólares la tonelada de urea y más o menos 25 dólares la tonelada de superfosfato, equivale a 158 dólares por hectárea, que yo estaría agregando
utilizando el purín en lugar de usar un fertilizante mineral. Esto es un poco lo que se va a usar también para el cálculo. Entonces lo que tenemos por un lado, tenemos el costo fijo total de la maquinaria. Esto, digamos, en el caso de cualquier maquinaria, es básicamente la amortización, o sea, el desgaste anual de la maquinaria, teniendo en cuenta la vida útil, por ejemplo, el tractor 12 años, la estercolera 10 años, bueno, y los valores a nuevos que están a $50.000 un tractor, $26.000 una estercolera, para 10.000 litros de capa de purín. Esto nos da un valor de amortización determinado. El costo de mantenimiento de cuidar en el galpón, tanto el tractor como la estercolera. Intereses del capital invertido y un seguro contra tercero en el caso del tractor. Todo esto nos constituye el costo fijo total de la estercolera y el tractor que se usa. Y después tenemos el otro componente, que es el costo variable, que va cambiando según la cantidad de horas de maquinaria usadas. Básicamente el costo variable de una maquinaria se compone de repuesto y reparación, en este caso del tractor y de la estercolera. El tractor es un 10% de uso anual, es un coeficiente que se aplica sobre el valor anual. El combustible, que también considerando acá un tractor de 120 HP, determinado consumo de combustible, 12-13 litros de gasoil, un 15% más es el costo del lubricante, y el salario del tractorista por hora trabajada, según tablas digamos, que están determinadas según el valor del contratista, con digamos, el grupo del gremio que corresponde, está sacado el salario por hora. Otro de los detalles es la capacidad de trabajo para el costo variable. En ese caso, tenemos la capacidad de trabajo prácticamente, en este caso es el ancho por la velocidad de trabajo, y teniendo un coeficiente de demoras y también el de carga y del purín, que son prácticamente 30 metros cúbicos por hectárea, que representa 3 cargas para hacer una hectárea, y eso da aproximadamente cerca de 1 hora por hectárea como capacidad de trabajo. Según datos de la zona, tenemos la tarifa del contratista, es muy variable, va de 30 a 80 dólares por hectárea, pero acá consideramos un promedio de unos 69 dólares como tarifa del contratista. Con estos datos ya se puede realizar entonces el cálculo de qué punto de indiferencia se tiene entre contratar la estercolera o usar una inversión con una estercolera propia. Acá también se comparó, para agregar en el análisis, el costo en este caso, de la fertilizadora. O sea, como yo les decía, había un gasto equivalente en fertilizante mineral, y entonces lo que se hizo es comparar cuánto sería el costo con estercolera versus alquilar una fertilizadora, que puede ser contratada o propia, y el uso de esa cantidad de requerimiento de fertilizante, que era más o menos 158 dólares por hectárea, equivalía el equivalente en fertilizante. Nosotros acá tenemos la tabla calculada en base a los mismos parámetros para el cálculo de la estercolera, con cuánto es lo que requiere una fertilizadora contratada, cuánto es lo que sale, son 7 dólares por hectárea de alquiler de una fertilizadora, versus el costo de tener una fertilizadora propia y usarla para sacar el punto de indiferencia. En este caso, prácticamente el costo fijo por año es casi 3.000 dólares por hectárea, sobre el costo variable de alquilar la labor, 7 dólares por hectárea, y el costo medio de propia producción, que es 1,58. Entonces esa diferencia nos da ese costo que ven ahí de 546 hectáreas, sería el punto de indiferencia entre contratar una fertilizadora y tener una fertilizadora propia. Quiere decir que a partir de las 546 hectáreas para arriba, conviene hacer la inversión en una fertilizadora. Si yo uso menos de esa cantidad, me conviene a ese valor de labor de 7 dólares por hectárea contratar la tarea. Entonces, acá tienen el gráfico donde está
simplemente indicado el costo de fertilizadora contratada, que es la línea esta que parte de cero, y este costo con fertilizadora propia, que va bajando a partir de las 546 hectáreas. O sea, que para superficies menores me conviene alquilar la tarea. Y esto es lo que voy a usar para comparar con la estercolera también. El costo de una fertilizadora alquilada y el uso de esa cantidad de fertilizante inorgánico que ya les mencionaba, que equivalía a $158 por hectárea, versus la opción de estercolera propia y contratada. Eso es lo que un poco nosotros ponemos acá, donde tenemos, por un lado, la fertilizadora contratada, que era la que ya les mencionaba, que tiene $7 de costo por hectárea, más los 156, $158, que era lo que costaba el fertilizante inorgánico, me da estos $165 por hectárea. Versus el uso de una estercolera contratada, que como yo les decía, acá tienen para una hectárea $69,4, o sea, es lo que sale la tarea alquilada, y la opción de comprar la estercolera, y entonces el costo de comprar la estercolera implica prácticamente el gasto fijo anual. Si yo hago una hectárea nomás, yo tengo prácticamente el costo de la hectárea sería la amortización anual de la estercolera. Cuando vamos aumentando el número de hectáreas trabajadas, va variando, va bajando ese costo porque se va dividiendo por más hectáreas, y entonces se suman un poco los costos variables. El punto de indiferencia entre estercolera propia y alquilada es esto que tienen acá de 59 hectáreas, o sea, a partir de 59 hectáreas para arriba me conviene comprar la estercolera. Por debajo de 59 hectáreas me conviene alquilarla a ese valor de $69, alquilar la labor. Acá tienen además incluido el cálculo donde dice superficie de indiferencia, que son el costo fijo anual de $3.347, sobre la diferencia entre el costo variable, el costo del contratista, $69, menos el costo variable medio con estercolera propia, que son $12,7. Esa relación les da los $59. Los 59 hectáreas, a partir de la cual me conviene usar para arriba maquinaria propia y para abajo alquilar la labor. Esto lo mostramos acá también, en este caso, en donde tienen este gráfico. Ustedes ven que prácticamente la fertilización contratada, que sería la línea verde, prácticamente para superficies bajas no está siempre por encima, no es conveniente. Y en cambio la estercolera vemos que a partir de 59 hectáreas, que sería la línea de abajo, ustedes están viendo a partir de 59 hectáreas, es conveniente ya usar una estercolera propia, o sea, hacer la inversión. Por debajo de eso es conveniente, la línea que ven negra, es conveniente, es un poco más barato el tema de usar una estercolera alquilada, con un costo menor. Esta línea sería la estercolera contratada. Ustedes ven que está muy por debajo, hasta 59 hectáreas. Es decir, si yo tengo nomás un criadero pequeño o mediano y tengo que saco 30 o 50 metros cúbicos de purín nomás, en realidad me va a servir para fertilizar 30 o 40 hectáreas, un lote o dos lotes nomás, y entonces me conviene alquilar la labor con estos valores que estamos mencionando. En cambio, si tengo un criadero de tipo industrial muy intensivo y que obtengo más de 100, 200 o más metros cúbicos de purín, en realidad ahí sí va a ser conveniente la inversión en una estercolera, porque a partir de las 59 hectáreas que fertilizo con el purín, es conveniente y va a ser más barato tener la maquinaria propia. Bueno, y este tipo de análisis hay que realizarlo siempre para el tipo de maquinaria que uno necesite, porque cada caso particular tiene un distinto, digamos, una distinta capacidad de trabajo,
distinto valor de cada maquinaria y distinta vida útil. Entonces, es un cálculo, digamos, orientativo, pero que tenemos que tener en cuenta, considerar cuando queremos hacer una inversión. Bueno, muchas gracias. Acá está un poco mencionado el tema de los cálculos hechos en costo por hectárea, donde prácticamente tenemos el caso del estercolera y la fertilizadora que les decía, expresado por hectárea. Ustedes ven acá, está un poco el valor, ustedes ven que prácticamente esta línea roja sería por hectárea el costo total con estercolera propia, como va bajando, y luego de 59 hectáreas ya es menor que la estercolera contratada, que sería la línea azul. Y siempre por encima sería el tema de la fertilización contratada, porque el producto químico, el fertilizante químico que mencionamos, conforme va aumentando el número de hectáreas, va aumentando el costo total. Entonces, a partir de 59 hectáreas, es conveniente el uso de una estercolera propia. Por debajo es conveniente contratar la labor con estos valores. Bueno, muchas gracias.